Hola, espero que se encuentren muy bien. Pues aquí seguimos nuevamente con eh, la práctica. La idea es que el día de hoy veamos la unidad 5, que es la educación en la etapa revolucionaria. Como nos podemos percatar anteriormente, bueno, la semana pasada pudimos observar la educación en la época del Porfiriato y de igual manera hicimos hincapié en los aportes que en esa época evidentemente hubo, y que bueno, en uno de ellos, de los casos, Porfirio Díaz fue el que nos hizo mención de qué es lo que realizó referente a la educación. Sin embargo, hoy vamos a abarcar el tema de la educación en la etapa revolucionaria. Recordemos que estábamos con Porfirio Díaz, sin embargo, llegó un momento donde ya querían quitar del poder a Porfirio Díaz. Recordemos que él duró más de 30 años en el poder, y entonces, bueno, se genera la famosa revolución, y entonces en esa revolución era esa lucha de poderes donde se crean los dos partidos, el liberal y el conservador. Y entonces por consecutivo, bueno, empezamos a ver que en esta época hay un gran cambio en donde decíamos, bueno, que ya se había visto que hay cambios en la educación. Sin embargo, se vienen con otros modelos educativos y estrategias para continuar con la situación de alfabetizar a todo el personal que se tenía en ese entonces en México. Tomemos en cuenta que em, en este periodo de la época revolucionaria se caracteriza por un conflicto armado iniciado el 20 de noviembre de 1910, y lo conmemoramos año con año en cada uno de los estados de la República, pero sin embargo es con un levantamiento encabezado por Francisco y Madero, que en su momento estaba en contra con el presidente, que era Porfirio Díaz. Recordemos que Porfirio Díaz en ese momento era autócrata y se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. Fue una guerra política y social más importante del siglo XX en nuestro país, por eso se conmemora año con año y lo vemos como el famoso desfile del 20 de noviembre, porque se conmemora la cuestión de quitar, en ese momento, al mando a Porfirio Díaz. Entonces, por consecutivo, tenemos en cuenta que en ese movimiento fue un movimiento socialista, de igual manera con un enfoque liberal, y bueno, había un levantamiento encabezado por Francisco y Madero. Lo que se pretendía era quitar del poder al presidente Porfirio Díaz, y bueno, en ese momento te puedo mencionar que se logró. Y bueno, ese es como que a grandes rasgos de lo que podemos saber de lo que es la revolución, la época de la Revolución Mexicana. Y bueno, a lo que nos interesa hablar es un poquito de la educación. Recuerda que bueno, aquí la materia tenemos que darle ese enfoque, y más que el enfoque es darte cuenta qué es lo que se creó en ese momento. Y bueno, una de ellas es el misterio de la educación. Hay educación a multitudes. ¿Por qué? Porque se deja en segundo plano a las escuelas superiores. Se dice que se genera la educación a multitudes porque había mucho analfabetismo, entonces queríamos quitar a estas personas analfabetas, y bueno, por eso se deja a segundo plano las escuelas superiores. Recordemos que con Porfirio Díaz pues genera las escuelas superiores, y su enfoque era eh, generar maestros en escuelas rurales para que después en consecutivo pues pudieran dar clases. Sin embargo, ahí era como que ya se quitó y se dejó en segundo plano, porque la idea no era crear maestros, sino la idea era educar a todos esos analfabetas. Y bueno, se crea la escuela de la pequeña industria, la escuela técnica agrícola y rural. Recordemos bien que bueno, ahí en ese momento o en esa época, la idea solamente era una escuela técnica, una agrícola y rural, para trabajar cuestiones agrícolas, cuestiones o situaciones de sembrado. Entonces por eso se genera esa situación. Y algo que nos podemos llevar, que es el proyecto Maestro Misionero. ¿Y por qué se llama proyecto Maestro Misionero? Pues aquí la idea era que tú, como docente en esa época, pues se llamaba misionero porque era el que iba a impartir clases en cada una de las instituciones, o no en las instituciones, sino en una casa, no necesariamente
era un cuarto de 4 paredes, entonces por eso dice que el maestro misionero, porque era el que iba tocando puertas y el que iba dando un clase puerta a puerta. ¿Para qué? Para alfabetizar a toda la persona. Entonces por eso se genera así ese proyecto. Fue un proyecto muy bueno, en donde las personas que daban esa cátedra pues no necesitaban de un salón de clases, solamente era, como decíamos, como tocar puerta a puerta y ir predicando, pues no una palabra, sino un escrito, un documento donde una de ellas era generar la educación y alfabetizar. Y pues tomamos en cuenta que dentro de los principales representantes tenemos a Zapata. Zapata nos da un ideario. ¿Qué es un ideario? Es una idea que él tenía para generar la cuestión de la educación, y él genera una educación autónoma, se llama educación autónoma zapatista, donde queríamos o donde se pretende lograr una cuestión de un conocimiento de manera individual. Entonces por eso se genera ese sistema. Si se dan cuenta, bueno, su idea era no solamente proporcionar o que el docente te proporcionara el conocimiento, sino que tú también pudieras ir formando ese conocimiento. Como recordemos que tenemos una educación agrícola, tenemos una educación de oficios, entonces pues era así como que apegarte a lo que ya se conoce, y entonces de esa manera se lleva a cabo. Tenemos que es intercultural e intralingüística, pues recordamos que hay una situación de diferentes grupos étnicos, y entonces por eso se llama intercultural, porque no era solamente así como que una sola cultura, sino de diferentes culturas se degeneraban estas situaciones porque teníamos distintos grupos étnicos. Lo que les mencionaba anteriormente, la clase no tiene muros, y bueno, se pretende combatir la plaga en lo que es así como él lo decía, en la milpa, y se realizaban campañas de prevención de enfermedades. Entonces, la idea no es solamente así como que lo decíamos en una clase de 4 paredes o un muro, sino es generar la educación en el contexto que se encontraban. Entonces ahí como que era el gran desafío para ese maestro misionero. Y una también la importante del ideario zapatista es la autogestión. Se niega a recibir apoyos oficiales de las autoridades y de sus pueblos, los promotores, porque aquí la idea era que el mismo alumno tenía que gestionar sus elementos, sus cosas que tenía que ocupar. Y la otra es que es de manera colonial, porque persigue la transformación social, la liberación, y rescata y valida el saber y los modos de vida ancestrales y comunitarios. Zapata lo que quería era generar, rescatar esa situación de costumbres, tradiciones, generar actividades sociales, pero dentro de esas actividades sociales que también el alumno, la persona se sintiera liberada para generar ese conocimiento. Y bueno, aquí lo podemos observar con estas imágenes. Estos son los principales representantes. Tenemos a Zapata, tenemos a Calles. Aquí muestra una imagen donde él decía, ¿no? Su famosa frase de Zapata, tierra y libertad. Y tenemos que otro de los representantes es el Partido Liberal y el Partido Conservador. En ese momento estaba una lucha de poderes y se generaron dos partidos, uno con un enfoque, y por eso lo mencionamos como Partido Liberal y Conservador. Recuerden que entre uno de ellos era el Partido de los Ricos y el Partido de la persona de la comunidad o de los pobres, porque así se llamaba en ese momento. Con Calles también hay un aporte fundamental, porque genera esa gestión en la educación. Entonces, aunque tenemos a Zapata con su ideario, pero también Calles nos da aportes a la educación. Y bueno, dentro de lo que cabe eso estaríamos trabajando el día de hoy. La idea es que con esto que ya abordamos un poco, es que dentro de lo que es el foro tú puedas este participar con tus comentarios referente a la etapa revolucionaria. Recuerda que clase a clase nosotros te hemos dejado, o bueno, te he dejado una investigación previa. Entonces, dentro de esa investigación
debes de tener anotaciones y una de ellas hacerlas visibles en el foro, porque la idea es compartir de lo que tú investigaste, de lo que tú conoces. Esa sería como que una de las principales ideas que me compartas y que compartas a tus compañeros. Entonces, por eso te lo pongo en la plataforma. El foro se titula La educación en la etapa revolucionaria, y la idea es que pues ahí hagas tus preguntas o comentarios. Yo voy a estar eh, ahí atento para que yo pueda responder esas preguntas. Y bueno, no solamente es esa como que esa parte, sino que recuerda que eh, aquí la idea es que tú busques o que veas cómo es que el pedagogo va a intervenir dentro de esta situación. Recordemos que actualmente pues también podemos hablar de una educación o autónoma, de generar la autonomía entre ustedes, que en algunas de las ocasiones no lo ven del todo bien, pero sin embargo aquí lo podemos observar. ¿Qué desafíos como pedagogo te encuentras? Y dentro de esto tú tienes que hacer, así como lo estábamos llevando a cabo en clase a clase, y que de igual manera lo subas en el foro, que me hagas una tabla o un listado de cuál crees que es el perfil del docente y cuál crees que es el perfil del alumno, tomando en cuenta que ya aquí ya cambiamos de una forma de pensar, una forma de un poder, porque sin embargo estábamos con Porfirio Díaz y ahorita ya tenemos a lo que decíamos la etapa revolucionaria. Entonces, aquí cómo se trabajaría la educación, cómo crees que sería ese profesor y cómo crees que debería de actuar, o en alguno de los casos cuáles serían sus características del alumno en sus situaciones que lo mencionábamos. Recuerda que lo veíamos en la época de la colonia, por ejemplo, que el docente como era y se tenía que acatar y apegar a una religión, y una de ellas vienen los famosos misioneros franciscanos, que entonces tenían como que ese enfoque. Sin embargo, pues aquí ya no estamos hablando y ya no se lleva a cabo como una educación en base a la religión, es una educación en base a qué, en base a costumbres, en base a tradiciones, en base a oficios. ¿Y cuáles eran esos oficios? De hecho lo mencioné en las diapositivas anteriores, que una de ellas era el generar la educación dentro de, así como lo dice, ¿no? En la milpa, porque esa es como que la idea, ¿no? Profesionalizar a todo analfabeto. Entonces, toma en cuenta esa parte y regreso con esta diapositiva, porque ahí es como que, este, debes de poner énfasis. Esta es la de la clase no tiene muros. Se pretende a combatir la plaga en la milpa o se realizan campañas de prevención de enfermedades. Y la otra, que es intercultural e intralingüística, pues coinciden alumnos y mentores de distintos grupos étnicos, se fomenta el trabajo en equipos interétnicos donde unos y otros se enseñan de su lengua y su cultura. Entonces, toma en cuenta como esos dos aspectos que son como que fundamentales dentro de la educación en la etapa revolucionaria. Y bueno, que se pretende no solamente dar una clase, digo, siempre nos casamos con dar una clase y la clase debe ser dentro de un salón, bancas y alumnos. Entonces, pues aquí lo vemos, tenemos un gran desafío, el desafío de una tecnología. Y entonces, bueno, te puedo mencionar que mi clase, ¿cuál va a ser el muro? Solamente una pantalla. Y entonces, ¿cómo vamos a combatir? Pues el aprendizaje lo vamos a combatir por medio de esta situación. Entonces, esa es la idea. Entonces, queda claro que vas a hacer de actividad, me vas a elaborar, bueno, vas a participar en el foro y me vas a elaborar ese listado de cuáles son las características que debe de tener el docente y cuáles son las características que debe de tener el alumno. Entonces, para que lo puedas trabajar y lo puedas subir en tiempo y forma en el foro. Recuerda que la idea es que estemos trabajando a la par para que yo te pueda resolver en el momento de hora clase. Entonces recuerda lo que es de 8 a 10 y entonces en ese momento yo voy a estar resolviendo dudas, porque esa es la idea. Me despido y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias.